de orar, de buscar al Señor y que Dios se pueda hacer presente entre nosotros, ¿no? Y parece que hoy el modernismo, las redes o la facilidad de poder tener todo a la mano nos ha hecho de que si por ahí de repente tengo alguna duda, voy al profeta Google o al profeta TikTok, ¿no? Y a ver qué es lo que me dice, ¿no? Y antes no había nada de eso, había que investigar, había que orar y a veces después de 1, 2, 3 meses Dios te hablaba y te decía, me tenés que hacer esto, y vos decías, Dios, hace 3 meses que estoy orando por esto y me soltás una palabra, ¿no? y verdaderamente eso nos ha llevado a nosotros a poder vivir con un Dios muy presente entre medio de nosotros. Y vemos que a veces cuesta mucho eso, pero cuando se trata de decirle lo que le dije al principio, ¿cuántos necesitamos de Dios? Todos levantamos la mano. Necesitamos de Dios para que haga milagros, prodigios, señales, maravillas, traiga una transformación en nuestras vidas. Todos los días necesitamos el perdón de Dios, necesitamos la misericordia y yo quiero ir al cielo, no sé usted, creo que todos queremos estar en la eternidad, ¿no? En la presencia de Dios. El infierno no fue preparado para los hombres, fue preparado para Satanás y sus demonios, pero lamentablemente también para aquellos que no creen en Jesús. Entonces, qué importante es caminar a través de la fe y caminar a través de Cristo Jesús para saber y entender de que también hay un cielo que nos está esperando. Pero para eso, ¿sabe qué? Tenemos que valorar el tiempo que nos toca vivir, tenemos que valorar lo que viene por delante, y cuando valoramos lo que viene por delante es porque aprendimos a valorar lo que hoy estamos caminando, pero también aprendimos a valorar aquello que Dios nos ha entregado. Entonces, mire lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, un poquito de tener a un Dios presente, ¿no? Dice la Biblia, o a Jesús entre nosotros, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Después de que Jesucristo declara que Él era el Cristo, 6 días después, y dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y su vestido se hicieron blanco como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube, dice, de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Hermanos, una de las cosas que a mí me impacta profundamente es Jesús, que caminó con ellos durante más de 3 años, los discipuló, los preparó, los tomó para ser sus discípulos, luego los comisionó como apóstoles, pero en un momento determinado ese Jesús, ¿no?, que se revela tal cual es, le dicen, yo soy el Cristo, porque Pedro le decía, ¿sabes qué? Tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. Ahora, lo tremendo de todo esto es que en ese momento, después de haber pasado 6 días, como dice aquí al principio, en el versículo 1 dice 6 días después, hay algo que sucede. Jesús se transfigura, comienza a mostrar su gloria, y lo tremendo de todo esto es que aparece Moisés y Elías, y fíjense que dice la Biblia que los discípulos lo conocieron como tales, como Moisés y como Elías. Tal vez el Señor Jesús le dijo, mira, acá está Moisés, acá está Elías. Moisés, aquel gran libertador del pueblo de Dios, que pudo allí, hermanos, dar testimonio de la grandeza de Dios, con gran poder, con mano poderosa que libera al pueblo, hace pacto Dios con su pueblo, expresa las 10
tabla, etcétera, y notamos que allí ese hombre que había sido hace muchos años, había muerto o había partido a la presencia de Dios, se estaba manifestando allí juntamente con Cristo en gloria. Pero también el profeta de fuego, que había sido tomado por el Señor y había sido arrebatado al cielo, también estaba en ese lugar. Ahora, mis queridos hermanos, hay algo sorprendente que sucede. Vemos la gloria de Dios allí envolviendo allí a Jesús, a Elías, a Moisés. Y allí, ¿quiénes estaban? Estaban los discípulos. Y uno de los discípulos dice, aquel llamado Pedro, ¿no? Le dice: ¿quieres que preparemos una enramada para vos, para Moisés y para Elías? Y hay una voz del cielo que truena y dice: ¿saben qué? Él es mi hijo amado, a él deben de escuchar. Hermanos, ¿por qué le hablé al principio de que hoy estamos en un sistema donde estamos a las corridas, estamos en mucho afán, en mucha actividad? Y pareciera que, hermanos, hoy las redes sociales nos quieren allí ganar el tiempo y las actividades y los compromisos, etcétera, 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 etcétera. Y hoy de repente, mis queridos hermanos, hablar de lo sobrenatural, hablar de experiencias gloriosas, es como que solamente fueron para el tiempo del antiguo pacto o fueron para el tiempo de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios también quiere manifestar cosas sobrenaturales? Yo creo que Dios se quiere manifestar en esta noche. Yo creo que Dios se quiere manifestar sobre nuestras vidas. Y lo tremendo de todo esto, mis queridos hermanos, es que se manifiestan en las personas que caminan con Jesús. ¿Cuántos entiendan que estamos caminando con Jesús? A ver, díganme en un fuerte amén. La Biblia nos enseña que Jesús le dijo: ¿saben qué? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. De hecho, Jesús le dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Fíjense qué tremendo. Voy a mandar a otro consolador. Significa que usted y yo no estamos solos. Digan conmigo: no estamos solos. Vamos, proclamen de vuelta conmigo: no estamos solos. Ahora, hermano, hay que entender ese significado de no estar solo. Porque así como los discípulos caminaban con Jesús y parecía que era algo normal, porque Jesús los llamó y dijo: venga, vamos a un alto monte, y en un momento se transfigura y pareciera que estaba todo bien hasta el momento que Dios habló del cielo, nuestro Padre habla del cielo, y ahí se apoderó el temor de ellos. Hermanos, uno de los grandes enemigos que nosotros tenemos es tomar las cosas que son celestiales como algo común. Uno de los grandes enemigos que tenemos es no permitir que la gloria de Dios se manifieste entre nosotros, cuando en realidad la gloria de Dios está entre nosotros, pero no permitimos la manifestación de la misma. ¿Cuándo la permitimos? Cuando estamos pasando un momento de dificultad, cuando estamos pasando un momento de adversidad, cuando estamos pasando tal vez un momento de desierto, cuando tal vez estamos pasando un momento de enfermedad. Allí comenzamos a clamar para decir: Dios, socórrenos, Dios, ayúdanos. Señor, trae respuestas del cielo. Y Dios, en su inmensa misericordia, ¿qué es lo que hace? Dios comienza a manifestarse. No es que nunca Él estuvo, no es que, hermanos, Él se ha alejado. No, la iglesia comienza a clamar en esos momentos de crisis, de soledad, de desierto y de necesidad. Y eso, hermano, que parecía que estaba lejos, se comienza a manifestar. Yo creo que en este tiempo de conflicto, de prueba, de dificultad, de adversidad, yo creo que tenemos que empezar a vivir la fe en Cristo Jesús, porque cuando comenzamos a vivir la fe en Cristo Jesús, comenzamos a ver también la gloria de Dios entre nosotros. Y cuando comenzamos a ver la gloria de Dios entre nosotros, allí el Señor nos dice algo muy importante. Tócalo a tu hermano y decirle: la ley no te puede condenar, decirle. Tócalo, decirle: la ley no te puede condenar, decirle. Porque allí se había juntado la ley que representaba a Moisés. La ley no puede condenar a aquellos que caminamos bajo la gracia. Pero para caminar bajo la gracia, ¿dónde tenemos que estar? Tenemos que estar cerca de Jesús. Antiguamente, cuando, hermanos, Moisés iba a hablar con Dios, hay algo que le pasaba al pueblo. El pueblo tenía terror, hermanos, porque Dios se manifestaba allí en el alto monte. Y una de las cosas que le dijeron: que Dios no se manifieste a nosotros, porque si no todos vamos a morir. Así que Moisés hace una cosa: anda a hablar con Dios y después venía a contarnos lo que Dios te dice.
Entonces el hombre tenía miedo de la manifestación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios demuestra? Dios demuestra que a través de Cristo el hombre se puede acercar a Dios. Y está enseñándonos que allí representa Moisés la ley, diciendo: en Cristo Jesús no hay condenación a aquellos que han nacido nuevamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, hermanos, también aparece Elías. Vio que siempre hablaban los judíos, los religiosos, hablaban de la ley de Moisés y hablaban de los profetas. Y de hecho, hermanos, la promesa que tenía es que antes que vendría el Mesías se manifestaría Elías. Y Jesús mismo dijo: ya le digo que ese Elías se ha manifestado, o el espíritu de Elías ya ha estado, hablando, haciendo referencia de Juan el Bautista. Bueno, acá teníamos a Elías manifestándose en gloria, diciendo: miren, acá tanto lo que hablan los religiosos, los judíos de la ley de Moisés y de los profetas, Cristo lo que estaba trayendo era un cumplimiento de la ley y un cumplimiento de los profetas. Ahora, fíjense, hermanos, que para Pedro, Jacob y Juan no era un obstáculo para, hermanos, decir: no nos podemos acercar. No, ellos estaban en medio de esa gloria. Y eso es lo que Jesucristo intenta una y otra vez a nosotros, tratar de convencernos, de decirnos: miren, yo pagué un alto precio para que ustedes se puedan acercar a mí. Yo pagué un alto precio para que se puedan acercar al Padre. Yo pagué un alto precio para que la ley se diera cumplimiento en ustedes. Yo pagué un alto precio para que también crean en los profetas y las profecías que fueron dadas también tengan un cumplimiento sobre sus vidas. Entonces, a veces tenemos un montón de problemas y a veces no encontramos la solución, no sabemos para dónde ir. ¿Por qué no tenemos la humildad y el reconocimiento, hermanos, de que tenemos una necesidad? De decir: Dios, necesitamos que nos ayudes, necesitamos que traigas respuesta, necesitamos, Señor, que aún inclusive, Señor, provoques un cambio sobre nuestras vidas, porque el presente habla de las acciones que tuvimos en el pasado. Hermano, la Biblia tan claramente dice: tal es el pensamiento del hombre, así es él. Entonces, mis queridos hermanos, Jesucristo, una de las cosas que le quería enseñar a los discípulos y que también le quiere enseñar a usted y que me quiere enseñar a mí, es la importancia de creer que hay un Dios que se quiere manifestar entre nosotros. ¿Cuántos necesitan la manifestación de Dios? Díganme en un fuerte amén. Tocalo a tu hermano y decirle: bueno, déjalo que Dios se manifieste, che. Y si estás endemoniado, que Dios te haga libre. Si estás enfermo, que Dios te haga libre. Si estás cautivo, que Dios te haga libre. Si necesitas respuestas, sabes que hay veces que hay gente que no puede progresar porque, hermano, está cargando maldiciones. Ganan 10, el enemigo le roba 9. Ganan 20, el enemigo le roba 18. Hermanos, no se dan cuenta cómo el enemigo les cierra las puertas y todo aquello que cosechan terminan, hermanos, recibiéndolo en saco roto, y no se dan cuenta que Dios en este tiempo se quiere manifestar para proteger todo aquello que Dios nos está dando. Hermano, por eso es que Dios interviene cuando Pedro está haciendo abuso de la manifestación de la gloria de Dios y quiere que hagamos algo. No hagas nada, deja que Dios te enseñe qué es lo que tenés que hacer. Fíjense, hermano, ese Pedro osado, ese Pedro que tenía un temperamento fuerte y que no se quedaba quieto, hermano, quería hacer algo. Hermano, no se trata de ver qué es lo que usted puede hacer, sino escuchar a Dios y hacer lo correcto. Hacer lo que Dios nos manda hacer. Pedro le dijo: Señor, toda la noche he estado trabajando, pero nada he podido lograr, mas por tu palabra echaré las redes. Y dice la Biblia que habiendo echado las redes, encerró gran cantidad de peces. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Por qué? Por la obediencia. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nosotros, hermanos, le comenzamos a hacer caso, una de las cosas que suceden es que nos sacamos los dolores de cabeza, dejamos de perder el tiempo e inclusive Dios nos da más de lo que nosotros podamos llegar a pedirle o podamos llegar a necesitar.
Dice que había tantos peces, ahí lo que dice la Biblia en el capítulo 5 de Mateo o de Lucas, creo que dice así, hermano, dice que llenaron ambas barcas, llamaron a sus amigos y no solamente la bendición era para ellos, sino también para sus compañeros. Hermano, a veces estamos perdiendo el tiempo, ¿sabe por qué? Porque no permitimos que Dios se manifieste. Y usted me dirá, apóstol, ¿a usted se le hace fácil? No, no se me hace fácil. Muchas veces me enojo, muchas veces reniego y a veces el orgullo del hombre te impide buscar de la presencia de Dios. Y lo primero que hacemos, estamos enojados, estamos afligidos y decimos, bueno, ahora voy a orar, ahora voy a orar, ahora voy a orar. Pasó todo el día y no oramos nada. No me diga que a usted no le pasa eso. Ay, yo sé que acá están llenos de santas. Y hermano, después que nos renegamos y nos llenamos de bichos, agarramos y decimos, bueno, Dios sabe que yo me enojé. La verdad que sí, Señor, estoy enojado. Me enojé por esto, te pido perdón por aquello, Señor. La verdad, Padre, me pareció aquello injusto, pero hoy me envío ante ti, Señor, y busco tu presencia, y busco tu libertad. Y automáticamente se fue la opresión y su mente se aclaró. Mi mente se aclaró y uno dice, Señor, estuve renegando durante 2 o 3 horas sin encontrar una respuesta y me puse a orar 15, 20 minutos y ahora tengo claridad y ahora sé cuál es la respuesta que yo estaba necesitando. Fíjese cómo nosotros constantemente somos batallados por un sistema, somos batallados por nuestra humanidad, somos batallados por nuestra lógica, somos batallados, hermano, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y perdemos el tiempo hasta el momento que el Señor interviene y dice, che, escuchá, haz caso, haz lo que Jesús te enseñó por la palabra, haz lo que te corresponde hacer, dale valor a tu llamado, dale valor al propósito que hay sobre tu vida y vas a ver la gloria que va a ser desatada sobre ti en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, yo siento la gloria del Señor. Mire, hermano, hoy ministraba un joven y le decía, hijo, tenés que entender esto, que no es un problema pasar una prueba. El problema se torna en esa prueba cuando la prueba no la pasas porque sigues quedándote en la misma situación. La prueba te lleva a tomar una decisión de cambios, para que esos cambios vengan consigo, ¿en qué cosa? En una madurez, en un desarrollo, en un crecimiento, porque lo que estás viviendo hoy, hermano, te tiene limitado y te tiene detenido. Entonces Dios permite una circunstancia para que haya un cambio, porque en ese cambio vas a poder hacer un paso más, vas a poder avanzar un tiempo más. Y una de las cosas que Dios le quería enseñar a los discípulos era eso. Es decir, mire, yo me estoy transfigurando para que ustedes crean que yo soy el Cristo. Yo me estoy transfigurando para que ustedes crean que yo soy el Salvador. Yo me estoy manifestando para que entiendan que estoy unida a la ley de Moisés y a los profetas para el cumplimiento de una palabra que traerá bendición a toda la humanidad. Miren la misericordia de Dios, hermano. Diciéndole, miren, ustedes tienen que entender que los amo tanto que hoy les estoy mostrando mi gloria para que crean. Hoy les estoy mostrando mi poder para que crean. Hoy les estoy mostrando la manifestación de aquellas cosas que vendrán por delante para que ustedes entiendan que yo soy el Cristo. Hermanos, animémonos a vivir la manifestación del poder de Dios. Animémonos a ser llenos del Espíritu Santo. Animémonos los que no hablan en lengua a comenzar a hablar en lengua en el nombre poderoso de Jesús. Anímese a ser una iglesia profética. ¿Qué es ser una iglesia profética? Una iglesia que ante la prueba proclama la palabra que somos más que vencedor en Cristo Jesús. Que es una iglesia profética que se levanta y comienza a proclamar en medio de la guerra. Sabe que Dios le dará una grande victoria. Una iglesia profética es aquella que, hermano, no ve las cosas, hermano, con la vista natural, sino que la ve a través de los ojos de la fe y a través del Espíritu de Dios, siendo proclamador de la verdad, de la palabra y de la declaración de la misma, creyendo y entendiendo que las cosas van a cambiar en el nombre poderoso de Jesús.
Al enfermo le vas a poner la mano y vas a confiar de que Dios va a hacer un milagro. En estos días, uno de nuestros hermanos, Ulises, sí, algunos lo conocen, otros tal vez no, lo llevaron al médico y ¿qué le detectaron? Neumonía bilateral. Tremendo. Estaba saturando bajo. Entonces, su líder se comunica conmigo, me dice, apóstol, ¿sabe que el domingo lo internaron a Ulises con neumonía bilateral? Dijimos, wow, qué problema. Vio que usted lo ve y dice, está bien, más cuando son jóvenes. Uno dice, están bien, hasta que surge un problema. Entonces, desde ese momento, ¿qué es lo que comenzamos a hacer? ¿Qué comenzamos a hacer? A orar. Señor, te pedimos, te suplicamos, te imploramos, interviene, Padre, trae sanidad, trae libertad. Y le digo al líder, teneme al tanto. Me dice, apóstol, yo al otro día me dice, sabe que yo fui a orar y me dijeron que está saturando bajo, me dijeron esto, me dijeron aquello. Seguimos orando, le dijimos, bueno, tenemos que doblegar la oración. Y si no, avísame que yo voy a ir a orar por él. Y se quédese tranquilo que yo lo voy a tener tanto. Hermano, desde el lunes a la fecha estuvimos orando. Y lo tremendo de todo esto, que a medida que íbamos orando, las cosas comenzaron a cambiar para la gloria del Señor. Hoy está en su casa de alta para la gloria de Dios. ¿Se dio cuenta? La oración tiene poder. Digan conmigo, la oración tiene poder. Porque la oración nos conecta con el cielo. Porque la oración llama a lo eterno. Porque la oración hace que usted y yo nos humillemos. Dejemos de lado la soberbia. Dejemos de lado, hermano, lamentablemente el ser independiente. El creer que no necesitamos nada. El pensar, hermanos, que bueno, no, está todo bien. No, hermano, estaba todo mal. No es que estaba todo bien. Porque pasó un día, no mejoraba, pasó el otro día, no mejoraba. Y no, vamos a creer, hermano, el Señor al tercer día. ¿A usted no le parece que el tercer día es un día profético? Tercer día. 3 días Jesucristo estuvo en el sepulcro y luego resucitó. Significa que 3 días representan procesos de cambio para una manifestación de la gloria de Dios. Oh, siento la gloria del Señor. Entonces eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que hay momentos de dificultad, hay momentos de prueba, hay momentos de adversidad. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. Ahora, recién me contaba allí su líder, me decía, ¿sabe que salió del hospital y quería ir a trabajar al taller? ¿Cómo que quiere ir a trabajar? Sí, quería ir a trabajar. No, decirle que haga reposo si le dijeron que se tienen que cuidar. Entonces, qué tremendo, hermanos, cuando tomamos conciencia de que tenemos una necesidad. De entender, hermanos, que la salud es importantísimo para crecer económicamente. Entender que, hermanos, tenemos que ser administradores del tiempo que Dios nos ha dado y los valores del mismo. ¿Para qué? Para cuidarnos la salud, cuidar no solamente la economía, sino cuidar aquella salud que es lo que nos lleva a nosotros al crecimiento. Entonces, hermanos, Jesucristo, una de las cosas que le estaba demostrando era el verdadero valor de la conexión del cielo para con la tierra. De que la iglesia necesita la manifestación de la gloria de Dios, que la iglesia necesita la manifestación de ese Cristo poderoso que pueda hacer cosas grandes, que pueda hacer milagros. Hoy nos contaba acá el pastor Víctor, me dice, sabe, apóstol, nos contó un testimonio tremendo. Nosotros conocemos personas que están privadas de la libertad y el pastor Víctor lo está ministrando allí, y no solamente los fue a visitar, sino que los ministra a través del WhatsApp, del teléfono. Nos contaba que este varón privado de la libertad recibe allí a una persona que estaba en silla de ruedas. Y dice que estaba en una silla de ruedas y resulta, hermano, que era un creyente apartado. Y dice, me contaba allí un poquito, pude escuchar lo que le contaba a los otros pastores. Dice que le empezó a hacer masaje. Le empezó a hacer masaje a sus piernas ahí porque estaban paralizadas. Y en un momento determinado, ¿sabe qué detecta? Le dice, uno al otro le dice, ¿vos sentís lo que yo siento? Sí, le dice, hay un demonio acá. Así es como que dijo, ¿no, pastor? Hay un demonio acá, le dijo. Fíjense, hermano, una persona que no está en una iglesia,
Una persona, hermanos, que por ahí de repente no canta los coritos, pero que conoce al Señor, que detectó el mundo sobrenatural. Dijo, ¿vos sentiste lo que yo sentí? Sí, hay un demonio en tu cuerpo. Dice que abrió, no sé qué es lo que hicieron, que la ventana. Abrieron la ventana allí de la cárcel y le dijo, vamos a orar porque yo no voy a dormir con un demonio acá adentro, le dijo. Y se pusieron a orar y a que no sabe qué pasó. El demonio salió del cuerpo y el que estaba paralítico dejó de estar paralítico y empezó a caminar. ¿Se dio cuenta? Ese es Dios. Ese es Dios. El que estaba paralítico comenzó a caminar. Hermano, privado de la libertad, no congregando en la iglesia y que contarle la cantidad de errores que cometen allí dentro de la cárcel, comenzaron a invocar a Dios. ¿Y qué sucedió? Dios trajo una respuesta de libertad y de sanidad. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros en esta noche? Díganme en un fuerte amén. ¿Cuántos creen que Dios puede liberar de cadenas al oprimido, traer restauración dentro del hogar, dentro de la casa, traer libertad a tu economía que tal vez está atada por fuerzas del diablo, traer libertad a tu familia que tal vez está atada por herencia, malditas e iniquidades? Yo creo en un Cristo verdadero que se revela en medio de nosotros, y ese Cristo que se reveló allí glorificándose y transfigurándose delante de los apóstoles y allí presentándose Moisés y Elías, yo creo que ese Cristo también está aquí en medio de nosotros, y yo creo que ese Cristo puede hacer cosas grandes y cosas poderosas. ¿Cuántos dicen amén? Tócale a otro y decirle, prepárate para un milagro. Dale, decirle, vamos como que se me acrecentó la fecha. Prepárate para un milagro, decirle. Yo creo en milagros, yo creo en prodigios, yo creo en señales, yo creo en maravillas, hermano. Y no se asuste si el de al lado que está al lado de usted se le transforma la cara y empieza a salirle los dientes como vampiro. No. Al vampiro y todo, reprenda lo que sea libre en el nombre de Jesús. No le tenga miedo, hermano. Mejor es que sea libre y no que viva endemoniado en fracaso. Si hay alguna persona enferma, hermano, qué bueno, porque la sanidad trae libertad y glorifica en medio de la enfermedad. Dios trae sanidad, y ¿quién es glorificado? Cristo es glorificado, hermano. Así que póngase de pie, por favor, en esta noche. Y vamos a creer que ese Cristo también se quiere glorificar sobre nuestras vidas. Yo no conozco sus necesidades. Yo escucho todos los días testimonios de las cosas que Dios está haciendo. Miren los milagros que le acabo de contar, y no es que pasaron en el 1980, 1990, no, pasaron en estos días, hermano. Pasaron en estos días, hermano. Entonces yo creo que Dios sigue siendo vigente. Dios puede hacer milagros, traerte respuesta, cambiar los papeles, generar un cambio en esos juicios, venir y demostrar que Dios es un Dios, hermano, que hace cosas grandes en favor de nuestras vidas. Y mire, también sabe que yo creo lo que yo percibo en mi espíritu. Yo creo que tu pasado en el Señor queda totalmente cancelado. Y no solamente que queda cancelado, sino que yo creo, hermanos, que el enemigo no tiene